Hola, yo soy Vic y en esta ocasión fabricaremos la cabeza de Springtrap completamente hecha de cartón, el alter ego de William Afton, villano de la franquicia de Five Nights at Freddy's. Antes de comenzar me gustaría detallar algunos aspectos. Al igual que la cabeza de Freddy, esta también es muy grande midiendo 30 centímetros de ancho y 35 de alto, casi 70 con las orejas. Si te parece muy grande pondré una versión reducida para hacer un casco más pequeño o para un tamaño infantil. Dejaré ambas plantillas con las medidas en la descripción y en el comentario fijado. Este usa el mismo mecanismo de la mandíbula hecho con tornillos y ligas, además de que los ojos se iluminan como un detalle adicional. Y te recomiendo complementarlo con un pasamontañas y lentes para esconder tu rostro a la hora de usarlo. Ahora, la plantilla consta de 25 páginas que deberás acomodar en este patrón de 5x5 hojas para formar todas las piezas. Recorta el margen de un costado y pégalas entre sí con pegamento en barra o cinta adhesiva. Yo te recomiendo empezar pegándolas de forma horizontal, formando 5 tiras de 5 páginas para que sea más sencillo juntar una encima de la otra y completar toda la hoja. Recorta cada una ligeramente separado del borde para desprenderlas y pégalas bien extendidas sobre cartón corrugado o el material de tu preferencia. Déjalo secar y recórtalas con mucho cuidado siguiendo la línea, ya sea con el cúter o con tijeras. Son más de 30 piezas. Empezaremos a armar con estas 4 que serán para la cara y que considero la parte más compleja, particularmente por esta pieza que forma la nariz y que se pega de este modo. Justo encima va la pieza de los ojos que se dobla para curvar las tiras de este modo, y aparte habrá que doblar hacia arriba las pestañas que tiene debajo con las que se conecta con la pieza anterior, que también apuntan hacia arriba. Los extremos se pegan con las piezas de los costados. Estas son más sencillas ya que solo hay que torcer las tiras para juntarlas entre sí y dar esa forma curva. Notarás que tienen un cuadro con una cruz que indica el punto exacto donde van las orejas. Perfóralo para no perderlo y desprender el papel de la plantilla. No importa si esta se va cayendo en el proceso. Una vez que las pegues, junta cada una con la pieza de la nariz desde ambos lados, y en medio pon la pieza de los ojos que se forma como esta especie de antifaz. Para completar la cara tomamos esta pieza que será el borde superior de la boca. Se cierra como un arco dejando una tira por encima que se acopla perfectamente al espacio que deja. Solo quedan 2 piezas para completar la primera parte de la cabeza, la tapa que va en la parte superior y la trasera en la posterior, completando toda esta parte. Finalmente pon esta última pieza, que es como una tira para tapar esta sección del hocico y darle algo más de cuerpo. Y no olvides la nariz, que se arma con esta pequeña pieza a la que hay que cerrar sus tiras y rellenarla para hacer este cubito. Una vez que termines, aplica una capa de pegamento blanco con un poco de agua para sellar la pieza. Esto hará que sea más firme, pero para ello construiremos un refuerzo con estas piezas de media luna. Cada una está numerada y tienen un corte a la mitad para hacer una ranura y acoplarlas entre sí según el número que indica sobre la pieza central, formando esta especie de estructura o esqueleto que irá dentro de la cabeza. El número 1 apunta hacia el frente. Guíate con esto y colócalo de tal modo que se junte bien a los bordes bajo la curvatura de la cabeza, pero antes de ponerla quizá quieras hacer la base de las orejas. Corta unos cuadros de cartón piedra de unos 10 por 6 centímetros con un orificio de 2 centímetros de diámetro en el centro y pégalos de tal modo que el orificio de las orejas quede justo en el medio. Lo ideal es poner uno por fuera y otro por dentro y por eso deberías pegarlos antes que el refuerzo. De cualquier modo recorta el interior del círculo para hacer un agujero en el cartón y díjalo para agrandarlo un poco solo hasta que un palo de escoba entre a presión. Corté un tramo de 30 y otro de 25 centímetros y lo seccioné de esta manera. Uno es 5 centímetros más largo para poner la oreja completa. Es muy importante que el palo entre a presión para que se sostenga a sí mismo. Si queda suelto, pega una tira de cartón delgado para engrosarlo y pégalo con abundante pegamento blanco, introduciéndolo 8 centímetros y medio. Quedan pegados al refuerzo y les pego unas tiras a modo de abrazaderas, y ambos son lo bastante firmes como para sostener toda la cabeza. Por último, pega la tapa para cerrar esta parte y hacer el apoyo de la cabeza. Este marca un límite que hará que tus ojos queden a la altura de la mandíbula al momento de usar el casco. No olvides reforzar el borde con unas tiras de cartón industrial o cartón piedra, y pega la tapa empezando por la mitad, continuando por el resto de la orilla hasta sellarlo por completo. Notarás que a sus lados hay un par de pestañas que serán el soporte para la mandíbula, o mejor dicho, la referencia para ponerlos. Los haremos con esta plantilla de la que hay que sacar 2 pares hechos con cartón piedra para pegarlos entre sí. Este es cartón de 3 milímetros, pero si lo necesitas añade otra pieza para que la pared sea más gruesa. Pégalos entre sí con suficiente pegamento blanco y sujétalos con pinzas hasta que sequen. Después pégalos en su posición con más pegamento. Puede ser el blanco o el instantáneo ya que el silicón no soportará el peso. Cuida que la pestaña esté en el espacio que se indica y recórtala para quitarla. Adicionalmente hice un par de barrenos en esta sección para asegurar la pieza con unos remaches, aunque puedes usar tornillos y tuercas de 1/4. Puede parecer un exceso, pero esto garantiza que la pieza se quede en su sitio y soporte todo el peso de la cabeza al igual que los postes de las orejas, las cuales haremos a partir de estas piezas.
Cada una tiene 4 tiras que se doblan de este modo y se tapan por arriba y debajo como una especie de caja. Dentro van 3 láminas que harán un refuerzo interno y se ubican de acuerdo al número que indica. Las pondremos sobre un tubo de cartón como este. Se usan para enrollar telas o plásticos. Debe ser ligeramente más ancho que los postes para encajar a la medida. Corta un círculo al diámetro del tubo en las tapas a partir del centro indicado y repítelo con las 3 láminas. Al igual que en la cabeza deben insertarse a presión. Puedes guiarte con esta otra plantilla que indica la altura de las piezas. Trázalo y deja al menos 1 centímetro en los extremos para que sobresalga. Puedes ponerlas primero en el tubo y meter todo el arreglo, o pegar primero las láminas y aplicar pegamento blanco al interior con un pincel para que el tubo quede bien pegado en su lugar, y al final pegar las tapas y sellarlo con más pegamento. La primera parte de cada oreja tiene una forma más cuadrada y es un poco más corta que la segunda, la cual termina con una punta redonda. Springtrap tiene una oreja rota, así que por eso solo hice una de estas y dejé un poste un poco más largo que el otro para ponerla. Y si te fijas, notarás que tiene un tubo de PVC de 4 centímetros de diámetro en vez de un tubo de cartón. En la parte inferior le hice un barreno de lado a lado por donde pondré un tornillo de 1/4 que también atraviesa la punta del poste, donde lo aseguro con una tuerca para que quede colgado o suelto en este punto, haciendo que se mueva se inclino la cabeza. Volviendo con esta, por sí sola no tiene forma de mantenerse en su sitio. Esto se corrige con una corona de unos 10 o 12 centímetros de alto que pondremos en el centro, con unos 20 centímetros de diámetro o a la medida de tu cabeza. Es exactamente el mismo arreglo que usé con Freddy. Y ahora, solo queda armar la mandíbula. Esta se compone solo de 3 piezas, principalmente esta que es como una gran tira con curvas y otras marcas a sus lados que también habrá que perforar para no perderlas, ya que son el punto del eje. Pegarla es muy sencillo ya que solo debes doblarla para dar la curvatura y guiarte por los bordes. Desde los extremos pegamos la segunda pieza, que es como una tira que termina de cerrar esta parte, y por debajo la última que conforma el mentón. Puedes abrirla un poco más, de acuerdo a cómo te sea más cómodo, ya que aquí haremos el arreglo para la boca más adelante. Y ya que es bastante blanda, pega más tiras de cartón piedra o cartón industrial como refuerzo. Principalmente en los costados, sin olvidar los orificios del eje. Repito, es importante pegar un refuerzo por dentro y por fuera para garantizar que soportará el peso y el movimiento. Haz los orificios tanto en la mandíbula como en los soportes de la cabeza. Están marcados para coincidir en la posición exacta y al eje lo haremos con un par de tornillos de 1/4. Por ello debes hacerlos ligeramente más grandes y reforzarlos con suficiente pegamento instantáneo para que no se desgasten, y lijar las rebabas. En este punto podrías aplicar engrudo para reforzar la pieza, pero empecé a marcar las grietas que tanto lo caracterizan. Primero las tracé con un marcador, guiándome con imágenes de referencia, aunque al igual que yo puedes darte la libertad de trazarlas a tu gusto, pero sin que sean tan grandes como para comprometer la estructura. Trata de que no se pasen de la superficie visible. Córtalas despacio y con mucho cuidado para abrirlas poco a poco. Yo usé el Mototool para que fuera más sencillo, aunque finalmente podrás usar hasta una lija para definir la forma, tanto en la cabeza como en la mandíbula y las orejas. Con esto último tuve cuidado de no romper los soportes internos para que se notaran por fuera. Arma la cabeza y marca un punto unos 6 o 7 centímetros del tornillo para colocar otros con tuerca y rondana, que serán los postes o apoyos para las ligas que harán funcionar el mecanismo. Pon otro par en la mandíbula de la misma forma. Aquí los quise doblar y terminé quebrando uno, pero se corrige muy fácilmente con un poco de plastiloca o plastiacero. De cualquier modo no son muy grandes ni llegan a estorbar en la cara. Solo mantiene la liga en su sitio para que la mandíbula se retraiga. Ensámblalo y así lucirá la cabeza armada. Es momento de reforzar la pieza, así que preparamos engrudo Art Attack hecho con una parte de agua y una de pegamento blanco. Sabes cómo hacer esto. Revuélvelo muy bien y usa la mezcla para remojar y pegar las tiras de periódico de unos 5 centímetros de ancho. Asegúrate de cubrir bien los bordes, adentrándose para revestir el cartón en las puntas abiertas, cubriendo cada pieza por dentro y por fuera. Unas 4 capas serán suficiente. Al final séllalo con una capa de pegamento blanco para que sea duro como una piedra. Ármalo una vez más y abre la boca unos 5 o 6 centímetros para marcar su posición en los soportes, en la mandíbula y en la cabeza. Esto para pegar un pequeño cuadrito de madera que sirva de tope, manteniendo la boca abierta en esta posición y evitando que se cierre por completo. Toma la pieza de la mandíbula y por debajo haremos un par de orificios para anclar una cinta de poliéster de un lado a otro. Haz otros agujeros para meter los tornillos sobre los que pondremos las cintas, que juntaremos con un broche de hebilla. Pon una mitad en un costado y ciérralo unos 10 centímetros, y en el otro deja la cinta suelta para poner la otra mitad con un pasacintas y poder ajustarlo. Con esto controlaremos la boca usando la quijada y será mucho más fácil abrochar y ponerse la cabeza como si fuera un casco de bicicleta. Solo asegúrate de que esté a la altura de tu mentón. En este punto también sería apropiado pegar algunas tiras de espuma o foamy a la corona para que sirvan como un relleno y sea más cómodo. Aparte notarás que empecé a pintar el interior de negro, ya que pasaré a forrar las piezas con tela. En mi caso usé tela polar color amarillo que no es muy cara y se estira bastante, lo que facilitará la tarea. Empecé con la cabeza pegando desde la parte baja de la nariz para continuar con el resto como si fueran dos mitades, estirándola y pegándola poco a poco para cubrirla en su totalidad.
Ubica los huecos y mete la tela para pegarla por dentro. Córtala y dóblala sobre los bordes. Aquí usa un encendedor para quemarla poco a poco y definir mejor la forma. Si usas uno, hazlo con mucho cuidado y con supervisión de un adulto, para no causar ningún accidente. Repite el procedimiento con la mandíbula y con las orejas hasta que todas estén forradas. La nariz va descubierta, así que solo la cubrí con algo de foamy moldeable y la pinté de negro al igual que los postes, los soportes y todo el interior, especialmente esta parte para poder trabajar en los ojos. Mi amigo Carborman fabricó su propia versión con un avanzado mecanismo hecho con Arduino, para darle vida a los ojos. Si te interesa puedes ver su desarrollo en su canal e integrarlo a la cabeza en el espacio que deja arriba. Por mi parte se me ocurrió hacerlo con estos focos LED en desuso. Corté la esfera o carcasa desde su base para extraerla. Serán perfectas para hacer los globos oculares. Saqué los LED de estas linternas que ya traen hasta un pequeño soporte reflejante. Solo añadí una resistencia de 330 ohms para alimentarlo con una batería de 9 volts. El plástico es translúcido y permite que se ilumine perfectamente. Solo tuve que trazar unos círculos con un compás y pintarlos. Te dejo las medidas con las plantillas. Para ponerlos solo pegué unas tiras de foamy o goma eva en los bordes y los ubiqué para pegarlos, y encima pegué unas un poco más grandes para hacer los párpados. Ahora, aunque las luces tienen este soporte, lo extendí con unos pequeños cuadros de foamy que sirvan de apoyo, de tal modo que los puedo ubicar a la altura y al ángulo adecuado para encender los ojos. Corté una tira seccionada de esta forma para doblarla y pegarla como una especie de abrazadera que envuelva y sujete la batería. La pegué por dentro cerca de la boca y me permitirá ponerla o reemplazarla cuando sea necesario. Ya solo queda añadir un switch, acomodar el cableado por dentro y comprobar que funcione sin problemas. El tono de la tela se me hacía demasiado brillante y limpio, por lo que quise pintarlo con algo de verde para darle un mejor aspecto, o mejor dicho, uno más sucio. Diluí la pintura en agua para que fuera menos viscosa y la pueda aplicar tallando con un paño sobre la tela, o mejor, con una brocha de esponja. Primero pinta con esta y espárcela con el trapo, dándole un tono entre verdoso y amarillento. Aquí aproveché para repasar los cortes de las grietas, haciendo que fueran mucho más definidos, o trazándolos nuevamente para extenderlos un poco. Pero eso sí, no olvides que todo el interior debe ir de color negro para que no se vea el periódico o el cartón, así que desármalo para cubrir toda el área que falte, especialmente en las orejas y por dentro del casco en las grietas más grandes, y uso un pincel delgado para las más pequeñas. Existe el debate de si Springtrap es color amarillo o verde. Yo directamente lo pinté con ambos tonos para obtener esta combinación. En los párpados hice unos pequeños cortes para simular más roturas y rasguños. Los pinté de plateado pero con un poco de negro para que diera un tono más sucio y metálico, mismo que le apliqué a los tubos de las orejas y las puntas de los postes. Como otro detalle para los ojos, encontré estas pequeñas piezas que corté con láser que son como pequeños anillos y serán perfectos como pupilas. A cada uno le hice un agujero para que saliera la luz, pero esos terminan de dar el efecto en su mirada. Solo los pinté de negro y los pegué en el centro. Si lo recuerdas, la boca debe dejar este espacio para ver y poner la dentadura. Hice una prueba para determinar su posición, procurando que cierre sin que se estorben o se peguen. Lleva 8 en la parte superior y 10 en la inferior. Corté varios cuadritos de 2 por 3 centímetros de una barra que hice con 2 láminas de goma eva de 5 milímetros. Una vez que los tengas, usa una lija para redondear las esquinas y los bordes, píntalos de blanco y cúbrelos con pegamento para sellarlos. Incluso podrías aplicar barniz. Al final uso una esponja para tomar un poco de pintura y aplicarla de esta manera desde la base para darle un aspecto más sucio. No supe muy bien cómo pintarlo, pero tú sabrás añadir otro color como si fuera mugre o sangre. De cualquier modo, colócalo sobre la mandíbula y usa una crayola o gis para marcar su posición antes de pegarlos, sin que se golpeen o eviten que se cierre. Una vez en su lugar, puedes pintar el resto de la base con la misma esponja. Como otro detalle, junto unos retazos de cable para pegarlos por dentro. Saldrán de las grietas como si fueran cableado roto. Toma un cuadrito de foamy con un agujero y pega las puntas de los cables dentro de estos para hacer una pequeña base con la que puedas pegarlos. Hice varios de estos ramitos para ponerlos en diferentes partes, dejando las puntas sueltas y torciéndolas de esta manera desde las orejas o las grietas a los costados. Por último, tomé un par de tiras de goma eva y le hice un corte curvo a una de ellas para pegarlas de este modo, y hacer este pequeño barbiquejo, el cual irá justo en la parte del mentón. Así que añade otra tira y hazle un par de agujeros en un lado para meter un sujetacables o cincho con el que puedas atarlo a la cinta de la boca. Lo hará mucho más cómodo. Enrolla un poco de cinta en los postes para que las orejas entren a presión y no se salgan, y en la izquierda coloca la segunda pieza y asegura el tornillo en su lugar. Una vez hecho esto, la cabeza de Springtrap está terminada.
Si el video te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustaría ver en la próxima ocasión. Recuerda seguirme a través de Instagram y envíame tus proyectos para que pueda verlos. En cuanto a este, muchísima gente lo estaba pidiendo, incluso pidiendo un traje completo del que ya hice una versión muy básica que aún debo terminar, pero estoy encantado con el resultado de la cabeza. Es de mis diseños favoritos de la franquicia y merecía hacer un trabajo grande. Díganme qué otro animatrónico les gustaría que hiciera. Por lo visto, quizá Foxy sea el siguiente. Hasta entonces, agradecería mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias.